Cuando Rogue lo atacó, Natsu no dudó en responderle defendiéndose con sus propias llamas, pero su fuego no era capaz de quemarlo, además de que Natsu ya estaba cansado por haber pasado el día de una batalla a otra. El dragón Mother Glare se sacudió provocando que se cayera, pero Natsu se subía en su lomo de nuevo una y otra vez sin rendirse. Yahal y Doran Ball estaban tomando en consideración un plan propuesto por Helal, ya que se trataría de una apuesta arriesgada. Mientras los gremios luchaban en la ciudad, y aunque era un lugar peligroso para una niña, Asuka estaba tan fascinada observando el enfrentamiento que la primera maestra decidió dejarla con ellos para que aprendiera de esa experiencia inigualable. Gray y Lluvia volvieron a formar equipo y como Gray no tenía tiempo de parar los pensamientos románticos de su compañera, tuvo que seguirle la corriente con tal de que volvieran a lanzar el poderoso ataque combinado de agua y hielo contra el dragón de fuego. Por desgracia, Atlas Flame derritió todo como si fueran simples gotas de lluvia. La magia rúnica de Frigg tampoco surtió efecto, sino que Atlas Flame los mandó a volar con un calor abrasador. Aunque sentían que no tenían ninguna oportunidad contra semejante enemigo, el mismo Atlas Flames estaba sorprendido de que pudieran resistir tanto tiempo sin ser rostizados por el calor de su cuerpo. Makarov le sugirió que no los subestimara solo porque eran humanos y activó su poder tomando una forma gigantesca para estar a su altura, pero sus ataques tampoco le hicieron ningún daño al dragón. Era como si se tratara de golpear una piñata imposible de romper. La magia de Miliana también rebotó y aunque ni siquiera el ataque combinado de Lion, Kagura y Yuda le hicieron un rasguño, ellos seguirían peleando con todo lo que tenían. Sarkonis disfrutaba más de hablar para burlarse ante los insignificantes humanos. Gracias a eso pudieron preguntarle su objetivo y él les explicó que seguía las órdenes de Rogues solo porque le parecía divertido de lo que estaban haciendo. Mientras tanto, Doran Ball tomó una decisión radical yendo contra las reglas del consejo al buscar un prisionero que sería el único que podría ayudarlos en una situación como esa. Orga y Rufus trataban de disfrutar la pelea a su manera, aunque jamás imaginaron luchar mano a mano. Aprendieron la lección de Fairy Tail de que era mejor pelear con aliados. Aún así descubrieron muy pronto que no tendrían muchas oportunidades para ganar, por lo que les quedaba la esperanza de contar con 2 Dragon Slayer que supuestamente habían desvivido a un dragón cada uno. Solo entonces Sting admitió que el mismo Schiavron estaba cansado de luchar contra su enfermedad, pidiéndole a Sting que le quitara la vida, para que también se hiciera más fuerte con su sangre. Justamente por eso eran de los pocos que tenían las posibilidades de combatir a los dragones, aunque era la primera vez que conocían lo realmente terroríficos que podían ser. Sin embargo, en ese momento Rogue le confesó a Natsu la verdad, y es que en el futuro del cual provenía, no eran los dragones quienes gobernaban el mundo, sino uno solo de ellos. Nadie podía evitar que Agnologia dominara el mundo en unos años y ni siquiera el arte secreto para controlar dragones pudo dominarlo. Por esa razón invocó a 7 dragones para enfrentarlo y conquistar el mundo en su lugar. A pesar de que los gremios estaban en clara desventaja y el mismo Makarov se había quemado las manos, Natsu le aseguró a Rogue que no le había salido muy bien conseguir solo 7 dragones en ese momento, que la magia de Dragon Slayer podía vencer a los dragones y que ellos justamente tenían a 7 Dragon Slayer para pelear contra 7 dragones, como si ese hubiera sido el único objetivo de toda su existencia, pues justo en ese momento Doran Ball había liberado a Cobra de la prisión. Sin dejarse intimidar por las palabras de Natsu, Rogue volvió a atacar con un Mother Glare, que además dejó caer unos huevos de donde salieron crías de dragón, aumentando la cantidad de enemigos con los que debían luchar. Laxus y Rahimshu pelearían con Atlas Flame mientras Erza y los demás se encargaban de los pequeños. Sting se quedó con Caesar, enviando a Rush como apoyo a los gremios sin Dragon Slayer. En un intento desesperado de Blue Pegasus, Jenny intentó usar sus trucos de seducción e Ichiya desmayó a todos con el olor de sus axilas, pero fue inútil porque casualmente el dragón roca no tenía nariz. Por suerte, Cobra apareció atacándolo por la espalda. Aunque se suponía que apoyar al gremio, les advirtió que si lo hacían enojar también serían eliminados. Doran Ball estaba feliz de haber tomado la decisión correcta, ya que después se preocuparía por pagar las consecuencias. Aunque parecían ganar ventaja, Rogue le dijo a Natsu que todavía no conocía lo realmente aterradores que podían ser los dragones. Justo en ese momento, Sarkonis lanzó su magia llamada el poder de quitarle a los humanos su dignidad, la cual simplemente los dejó sin nada de ropa, provocando que el ejército saliera huyendo avergonzado. Incluso Darton fue humillado delante de la princesa. Sarkonis usaba esa magia porque la ropa tenía mal sabor cuando se comía a los humanos. Entonces recordó que las mujeres eran más deliciosas que los hombres y decidió desnudar a Lucy para devorarla.
Lucy pedía ayuda desesperada hasta que Wendy comenzó a usar su poder, así que Sarkonis voló hacia el cielo para alejarse. Cuando estuvo por comerse a Lucy, fue sorprendido por un golpe de Mira Jane, seguido del rugido de dragón de Wendy. Lucy fue lanzada lejos, interrumpiendo el momento más épico de la pelea de Natsu cuando chocó contra él, provocando que los dos cayeran al suelo, aparte de tener que soportar una gran bofetada por ver a Lucy desnuda. Natsu tuvo que admitir que Rogue era realmente fuerte hasta que Lucy le mencionó que Sarkonis intentó comérsela y eso le dio una buena idea. Los dos equipos continuaban peleando cuando Erza llegó al límite dándose por vencida y justo cuando estaban por eliminarla, Helal la salvó, pero fueron vistos por Miliana, que enfureció al ver lo bien que se llevaban. Lucy invocó a Virgo para que le diera ropa que ponerse mientras Natsu avanzaba en su siguiente plan y antes de alcanzarlo, ella descubrió su diario tirado en la calle. Cuando lo revisó notó que no era el suyo como tal, sino el de la Lucy del futuro. Atlas Flame les estaba dando una paliza a los magos que trataban de derrotarlo con los relámpagos de Laxus sin que le surtieran efecto. Entonces apareció su rival perfecto, un Dragon Slayer compatible con él, pero Natsu no iba a combatir fuego con fuego, sino que comenzó a devorar las llamas de Atlas Flame como si fuera el platillo más delicioso que jamás hubiera probado. Natsu le pidió a Laxus y compañía que fueran a brindarle apoyo a Wendy mientras él se encargaba de ese dragón y ellos aceptaron la propuesta viendo que Natsu se estaba encargando muy bien del enemigo, que no lograba quitárselo de encima para que dejara de comérselo. De repente Atlas Flame sintió algo familiar en el interior de Natsu. Se trataba de la presencia de Ignel, rey de los dragones de fuego, y Natsu le contó que él era su padre. Mientras tanto, Lucy comenzó a leer el diario, aunque fuera una invasión a su propia privacidad. Rogue estaba complacido con el poder destructivo que había obtenido, completamente seguro de que lograría derrotar a Agnologia y conquistar el mundo, hasta que de repente Natsu apareció volando subido en el lomo de Atlas Flame, que había decidido traicionar a Rogue para apoyar al hijo de su amigo Ignel. Rogue se preguntaba cómo logró salir de su hipnosis, pero Natsu le dijo que solo se volvieron amigos, además de comenzar a tratar al dragón como su tío. Los ataques de Mother Glade no servían contra Atlas Flame, pero las llamas de Atlas Flame tampoco podían penetrar el cuerpo de Diamantita. Sin embargo, era otra historia cuando era Natsu quien usaba las llamas que devoró con su habilidad de Demon Slayer. Solo el rey se dio cuenta que lo que estaba pasando no era otra cosa que la representación del Festival del Rey Dragón, donde peleaban humanos contra humanos, dragones contra dragones y humanos contra dragones. Sting usó su sello paralizante con Scissors Runner, pero no le hizo efecto. Mientras tanto, el Rogue bueno peleaba contra Levia, sin alcanzar a provocarle ni siquiera un rasguño. Aún así, el dragón no lo atacaba ya que tenía la orden de no lastimarlo, ya que si la desvivía también acabaría con su sombra, que era la oscuridad en su corazón, que terminaría transformándolo en el Rogue del futuro. Ultear se dio cuenta de la situación, entendiendo que la forma más sencilla de solucionar el problema era eliminar a Rogue del presente, para evitar que ocasionara todo este caos desde el principio. Por otro lado, Miliana le reclamó a Erza por haber perdonado a Helal. Entonces Ultear la detuvo para confesarle que en realidad Helal cometió todas sus fechorías porque ella lo había manipulado con su magia, porque era ella la verdadera malvada, además de que fue quien realmente desvivió a Simon y ordenó la construcción de la Torre del Cielo. Aún así, en ese momento no tenían tiempo para perderlo en tomar venganza. Primero debían sobrevivir a esa guerra. Erza reconoció que Ultear era otra víctima porque nunca le enseñaron la diferencia entre el bien y el mal, y Miliana ya no sabía qué creer. Kagura también escuchó todo sin saber qué hacer al respecto. De hecho, Ultear sentía remordimiento de conciencia por haber pensado en eliminar al Rogue bueno, hasta que Natsu le dijo que no podían hacerlo porque sería injusto castigarlo por crímenes que todavía no había cometido. Rogue bueno seguía deprimido al descubrir que se volvería malvado. Entonces llegó Sting corriendo con un dragón persiguiéndolo por detrás, el todo para poder pelear mano a mano para demostrarles el poder de los dragones gemelos, y gracias a eso Rogue recuperó el ánimo. Los ataques de hielo de Gray y Lion estaban siendo pulverizados por los dragones pequeños, así que comenzaron a realizar ataques combinados, pero tampoco eran lo suficientemente poderosos. Por esa razón, los magos ya se estaban sintiendo acorralados por el enemigo. Cobra le dio un buen golpe en la cabeza al dragón de roca, pero solo consiguió que el trasero de Ichiya quedara chamuscado y el dragón se enfureciera. Lucy corría con el diario ansiosa por contarles todo lo que descubrió allí escrito cuando fue atacada, pero Flare la salvó justo a tiempo. Laxus mantenía a Sarkonis a raya con su relámpago. Erza y Helal peleaban en equipo.
Después de buscar por un largo rato en medio del campo de batalla, Happy por fin encontró a un grupo de Fairy Tail refugiado entre los escombros recuperándose de sus heridas, y no lo dejaron salir en busca de ayuda, ya que no era momento de preocuparse por ellos, que también tenían la capacidad de protegerse. O al menos eso esperaban en medio de todo ese caos sin control, donde no todos tenían suerte como Lluvia, que fue salvada por Gray, solo para que después él mismo fuera impactado por los rayos de los dragones pequeños que penetraron todo su cuerpo hasta la cabeza. Macao también fue acorralado perdiendo la vida delante de su hijo. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Como los relámpagos de Laxus no eran suficientes contra Sarkonis, Wendy se unió a la pelea mandándolo a volar con su viento de dragón del cielo. Sin embargo, eso solo provocó que Sarkonis dejara de prestarle atención a Laxus para querer devorar a Wendy de un bocado, y Laxus se interpuso para protegerla. Gahel no era capaz de predecir los movimientos del dragón oscuro, recibiendo una paliza por eso. El veneno de cobra no conseguía penetrar la piel del dragón roca. Como Ultear se sentía tan mal por no poder dominar su naturaleza malvada y en cambio deseaba poder hacer algo bueno por todos los crímenes y el daño que ocasionó en el pasado, pensando que ella ni siquiera se merecía continuar con vida, decidió usar una magia prohibida para ayudar a todos sin importar que tuviera que sacrificar su vida para poder activarla. El hechizo Arco del Tiempo o Últimas Épocas consumió cada una de las células de su cuerpo. Al menos podía recordar que a pesar de todo lo malo, siempre tuvo a alguien que a su lado la apoyara, haciendo que valiera la pena conservar buenos momentos en esos últimos segundos, que decidió sacrificarse por el bien de aquellos que amaba. De esa forma, usando el máximo poder que drenó sus energías, irradió al mundo para devolver el tiempo. Con su último respiro, volteó a ver el reloj para solo notar que había regresado el tiempo apenas un minuto, sintiendo que su esfuerzo había sido en vano antes de caer sin vida en el suelo. Sin embargo, ese minuto le alcanzó a Gray para saber lo que estaba a punto de ocurrir, evitando así su propia muerte. Macao también se salvó por el milagro creado por la heroína, sin que nadie supiera de dónde surgieron las visiones que tuvieron en el futuro. En el mundo las personas lo sintieron como un sueño extraño, un fenómeno sin sentido. En cambio, para los magos en el medio de la guerra les dio por fin una ventaja en la batalla. Gahel logró acertar un golpe mientras que Lucy evitó tomar un camino lleno de dragones. Gracias a eso consiguió entregar el diario donde revelaba que si destruían el portal Eclipse en el presente, también desaparecería. Aunque era una puerta arriesgada y sería difícil construir una estructura tan grande como esa, no tenían otra alternativa más que intentarlo. Yukino y Lucy usaron las 12 llaves del zodiaco para invocar a los espíritus celestiales, que podrían ayudarles a facilitar el trabajo, volviendo añicos sus esperanzas cuando notaron que lograron hacer ni un solo rasguño. Natsu embistió a Mother Glade, pero Rook no estaba dispuesto a ponerle fácil la pelea, convirtiéndose en sombra para después derribarlo, provocando que estuviera a punto de caerse y a duras penas pudo volver a subir. Entonces Natsu aprovechó para preguntarle dónde estaba el Frosh del futuro. Rogue dijo que fue desvivido, aún así Natsu le aseguró que el Frosh de ese tiempo se encontraba aterrorizado por su culpa. Aunque no pudo protegerlo en su propio tiempo, no era posible que no sintiera nada por su amigo. Rogue le explicó que no podía entender lo que significaba la verdadera desesperación, y ahora que había conseguido una esperanza para sobrevivir, lo trataban como un villano. Después de todo, no todos podían salvarse, pero Natsu no estaba de acuerdo con su forma de hacer las cosas, asegurando que ellos encontrarían una forma para proteger al futuro por sus propios medios, a la vez que potenció el ataque con sus llamas, superando a Rogue. El horrible futuro en el que Lucy lloraba desesperada siendo protegida por Natsu, el cual luchaba contra los feroces dragones sin la más mínima oportunidad de ganar. Parecía inevitable cuando encontraban la forma de destruir el portal, pero entonces se acercaba envuelto en las ardientes llamas, chocando justamente contra la entrada del portal, que quedó destrozado, al igual que Rogue ya no podía levantarse. Tal y como esperaban, los cuerpos de los dragones comenzaron a iluminarse para regresar su propia época, debido a que Rogue jamás podría activar el portal del futuro. Irkonis estaba enojado, tratando de atacar en el último momento, pero la princesa lo distrajo disculpándose porque ella había creado el portal temporal que alteró el flujo natural de las cosas, trayéndolos al futuro en donde ellos ya ni siquiera existían. Zirconis ya no tuvo tiempo de quejarse cuando desapareció en una esfera de luz junto a las demás criaturas que lo acompañaron, permitiendo que todos pudieran respirar otra vez tranquilos. Solo unos pocos fueron golpeados por la realidad al darse cuenta de que ni siquiera los Dragon Slayer consiguieron derrotar a un solo dragón y Agnologia era todavía más fuerte.
Mientras tanto, por mucho que Natsu aseguraba que el Rogue de ese tiempo no se convertiría en un ser malvado, el Rogue del futuro le advirtió que la oscuridad siempre lo perseguía y en el momento en que perdió a Frost ya no pudo detenerla. Así que debía asegurarse de que no le pasaría nada malo a Frost dentro de un año, cuando alguien iba a intentar desvivirlo. El cadáver de Lucy del futuro también se desvaneció en una luz, solo que ella despertó nuevamente con vida en un campo soleado donde la esperaban todos sus amigos, quienes no habían desaparecido en ese nuevo futuro y estaban listos para continuar viviendo sus aventuras con normalidad. La Lucy del presente sintió sus emociones conectadas con ese momento, por lo que no pudo evitar abrazar a Natsu para darle las gracias. Varios días después, las chicas se alistaban para celebrar la victoria sobre los dragones. Los ciudadanos no creían las historias de ataque, ya que fueron evacuados antes de que llegaran los dragones que se encontraban extintos. Por eso creían que los magos fueron invitados a celebrar por primera vez en el palacio solamente porque los juegos fueron grandiosos. Por supuesto que aprovecharían esa oportunidad para comer y beber hasta reventar, antes de que los echaran del palacio porque seguramente terminarían causando estragos. Nadie hubiera imaginado que Kagura luciría tan hermosa con un vestido elegante y Makarov jamás hubiera imaginado que ese día llegaría. Levi escribía aliviada que ya todo había terminado, agradeciendo que Gahel saliera ileso a pesar de luchar con un enorme dragón por sí solo, y le pidió que le permitiera preocuparse un poco más por él. Lluvia le demostró a Gray que había cambiado a su nuevo look versión 2.0, confesándole nuevamente su amor para ser rechazada y demostrar que ahora estaba dispuesta a ser más insistente que en sus versiones anteriores. Al ver eso, Lion por fin se resignó a que jamás se fijaría en él. Keria y Wendy disfrutaban de un postre desconocido que la primera maestra también añoraba comer, pero no podía hacerlo con su cuerpo espiritual. Kagura y Erza se convirtieron en amigas, dejando finalmente los tontos rencores del pasado. Liliana también continuaba deprimida, así que Erza la animó, entregándole los exits para que jugara como si fueran gatitos de peluche. Yukino se topó con Sting, por lo que trató de huir de inmediato, pero él la detuvo diciendo que tanto el líder como Minerva habían desaparecido, así que pretendía reconstruir Sabertooth de nuevo como un gremio que valorara a sus miembros. Cuando quiso pedirle que se uniera a ellos, Kagura dijo que eso era imposible, ya que Yukino debía pertenecer a Mermaid Hills. Lo más curioso de la discusión era que Kagura estaba ebria. Entonces Fairy Tail también alegó que Yukino debía unirse a ellos. Blue Pegasus no se quedó atrás, lanzando también su propuesta, así como todos los demás gremios querían quedársela. En vista de la situación, se presentó una pelea para ver quién era más digno de ella. Yukino lloró de felicidad al ver cómo la querían, y como se esperaba, los gremios causaron un desastre en el palacio hasta que Arcadius los mandó controlarse para que escucharan unas palabras de agradecimiento por parte del rey. Sin embargo, quien apareció usando la corona fue Natsu, gritando que se había convertido en el nuevo rey. Enseguida Arcadius llamó a los Garou, pero ellos no se atrevían a enfrentarlo de nuevo. Makarov perdió todos los cabellos del estrés, solo sus amigos se divirtieron con la broma. No quedó otra opción que pasar el momento y seguir la celebración. Entonces la princesa le pidió a su padre, por el desastre que había ocasionado al fabricar el portal Eclipse, por lo que esperaba recibir un castigo en cuanto la fiesta terminara. Arcadius le recordó que su objetivo original era usar el portal para eliminar el peligro de Seref. El problema de los dragones fue ocasionado por el engaño de Rogue del futuro. Varias personas la defendieron, alegando que la princesa solamente quería el bien para la nación, y gracias a esa situación los magos se unieron por primera vez como aliados. Incluso Lluvia tuvo su momento romántico con Gray. Cada uno estaba agradecido por la experiencia que ganaron en esa batalla y consideraban que la princesa era inocente. Solo quedaba escuchar la opinión del rey. El rey se sintió admirado por la buena voluntad de todos, incluso Arcadius y Darton estaban dispuestos a recibir el castigo por la princesa. Entonces el rey le ordenó que la princesa usara una cabeza de calabaza durante una semana para pagar por sus errores. Como muestra de apoyo, los demás también se colocaron una para acompañarla en su castigo. Las cosas regresaban a la normalidad y una anciana disfrutaba de su vida tranquila sin meterse en los asuntos de los gremios. Algunos magos todavía no terminaban de festejar, bebiendo a plena luz del día, pero Wendy ya había conseguido un transporte para que el equipo de Fairy Tail regresara a casa.
Natsu tembló de miedo al recordar que el viaje en carretera le provocaba náuseas, así que contaba con la magia curativa de Wendy para sentirse mejor. Por desgracia, Wendy usó tanta energía que le tomaría un tiempo volver a recargarse. Gray se burló diciéndole a Natsu que viajara caminando, pero solo pudo resignarse a soportar el mareo. Mientras tanto, Helal y Meredi estaban preocupados porque no encontraban a Ultear. Además, supieron que el hecho de que la familia real usara magia oscura fue reportado al consejo. Sin embargo, en ese momento, Helal se encontraba haciendo labores de rutina como si no tuviera un gran trabajo pendiente por hacer. Resulta que Doran Bolt desborró los recuerdos a los miembros del consejo para que no tomaran acciones contra el reino, porque sería un desastre que se corriera la noticia de que la familia real usó su magia oscura, poniendo en peligro a la monarquía por falta de confianza de la población. También decidió fingir que jamás había visto a Helal, evitando verse en la obligación de capturarlo. Aún así le advirtió que no lo volvería a compadecer si se topaba otra vez en su camino. Cobra se entregó por voluntad propia después de ser humillado por no derrotar a un dragón. Después de todo, salir un rato le dio la oportunidad de escuchar un par de cosas interesantes. Solo reveló que el portal del inframundo se iba a abrir hasta entonces. Doran Bolt no podía manipular sus recuerdos. Eso le hizo pensar a Helal que el gremio Tartarus estaba involucrado. Mientras Fairy Tail tomaba un descanso en el camino planeando lo que harían al llegar a casa, Gray no podía sacarse esa sensación extraña del pecho debido al vago recuerdo de haber sido atravesado por los rayos de los dragones. En otra ocasión tuvo una sensación parecida cuando era niño. El demonio de Liora atacó su pueblo natal. En esa ocasión perdió a su familia y casi pierde la vida. Fue su maestra Ur quien lo salvó entonces, le enseñó magia de hielo y le volvió a salvar la vida otra vez. Ahora se sentía de la misma forma como cuando sabía que alguien se había sacrificado por él. Helal iba analizando que las palabras de Cobra podían estar relacionadas con el gremio Tartarus, cuando se toparon con la extraña anciana que casualmente tenía un mensaje para ellos de parte de Ultear, donde ella les explicaba que por haber usado un poderoso hechizo, le quedaba poco tiempo de vida. Por eso decidió despedirse diciendo que su última voluntad era que se perdonaran a ellos mismos por sus crímenes, con la seguridad de que algún podrían explicarse por ellos. Además de que todavía debían ayudar a eliminar la amenaza de Seraph en su nombre, ya que ella no podría hacerlo. La anciana caminaba por el sendero cuando pasó el carruaje de Fairy Tail. Gray sintió el presentimiento de que esa era la persona que lo había salvado. Se trataba de Ultear, pero ella no quería que nadie supiera el estado en que se encontraba, esperando pasar sus últimos días en paz y tranquilidad, mientras Gray lloraba al darse cuenta de que tampoco pudo salvar a la hija de su maestra. Fairy Tail llegó a Magnolia, donde fueron recibidos con una gran celebración. La casera de Lucy la felicitó para después cobrarle la renta. Elsa se avergonzó al ser demasiado elogiada. Natsu sacó algo de su bolso revelando que todavía tenía la corona del rey, pero eso no era lo que buscaba, sino la copa que tenía que mostrarles a todos por haber ganado en los Juegos Mágicos. Lo mejor de todo fue que el alcalde los esperaba con una sorpresa, y qué sorpresota, si era que el edificio original del gremio había sido totalmente reconstruido, por lo que Makarov no pudo contener las lágrimas de emoción. Después de eso pudieron retomar del trabajo normal, buscando una nueva misión para volverse a activarse como Dios manda. El problema fue que Natsu tuvo que soportar otro horrible viaje hacia la siguiente misión en un pueblo que se había inundado de lodo por culpa de un topo. Sin embargo, resultó ser un topo gigantesco y Natsu se mareó al subirse al bote. A duras penas escaparon nadando del lodo, lo cual fue vergonzoso cuando sus compañeros los vieron desde un lugar seguro. Por lo menos estuvieron de acuerdo con ayudarlos a pesar de que ellos acababan de regresar de una misión donde salvaron una aldea de bandidos. Natsu se introdujo al lodo con ayuda de Orologium para poder encontrar al topo. Cuando salió del agua lanzaron un ataque combinado, pero se escondió antes de que lo tocara. Y el topo tumbó a todos del bote, haciendo que volvieran a huir nadando en el lodo hasta subirse a un iceberg creado por Gray. Pero el topo se metió bajo el hielo y Natsu lo golpeó por el impulso, haciéndolos caer otra vez. El topo persiguió a Lucy sin parar hasta que los Exits la salvaron, y a los tres le patearon el trasero. El alcalde de la aldea contó que el topo originalmente era la mascota de un aldeano. Cuando el hombre se mudó a otro lugar, el topo pensó que lo había abandonado y se volvió malvado mientras iba creciendo hasta hacerse gigante. La razón por la que se concentraba en perseguir a Lucy era porque se encontraba en época de apareamiento.
La armadura de Ersa no le permitió distinguir que era mujer y el pecho de Wendy era muy pequeño para que se sintiera interesado. Así que usaron a Lucy como carnada. En cuanto salió el topo, Lucy invocó a Virgo, que se quiso ir al quedar cubierta de barro, pero en lugar de eso primero puso a salvo a su ama y después mandó a volar al topo para que los chicos atacaran al mismo tiempo y Ersa le diera el golpe final. Aún así no lo desvivieron, sino que atraparon al pobre que solo quería una novia, así que Virgo le consiguió una linda langosta gigante para que vivieran juntos para siempre. Mientras tanto, la primera maestra persiguió a Obra hasta toparse con Seref, escondido en el bosque desde el cual observó todos los juegos por medio de la pequeña criatura. Quería saber si continuaba buscando una forma de desvivirse, y él le explicó que ya estaba cansado de ver a los humanos cometer los mismos errores una y otra vez, causando una guerra tras otra, que los humanos que existían en ese momento ni siquiera se comparaban con los que existían originalmente. Durante los últimos años, Seref decidió que si el mundo lo rechazaba, él también lo rechazaría, eliminando a todos y cada uno de los humanos sobre la faz de la Tierra. Por supuesto que la primera maestra no quedaría quieta, asegurándole que Fairy Tail lo detendría. Otro día, Lector y Frosh estaban de compras en el mercado cuando Frosh desapareció de repente. Los ciudadanos comentaban que Sting había cambiado su personalidad temiendo que se convirtiera en un tirano, y de hecho en ese momento le ordenó al gremio quitarse la ropa, pero fue solo para celebrar en la piscina que acababan de construir. Aunque pensaron que tuvieron una idea innovadora, la verdad es que Fairy Tail también tenía su propia piscina. La fiesta de Sabertooth se acabó cuando el lector llegó avisando que Frosh había desaparecido, haciendo enojar a Rogue porque su amigo tenía un pésimo sentido de orientación y le sería imposible regresar por su cuenta. Así que la misión del día consistiría en salir a buscarlo en todas partes. Rogue estaba tan desesperado que le gritaba a cualquiera para pedir información. Cuando le gritó a Wendy, Sting tuvo que golpearlo para que se controlara y siguiera buscando. No entendía que Rogue estaba demasiado preocupado porque su pequeño amigo debía sentirse muy triste y solitario. Su desespero hizo que cometiera el error de pedirle información a Ichiya, el cual solamente intentó seducirlo con sus asquerosos encantos. Luego de darle una paliza, siguieron buscando hasta encontrar a Frosh, revisando un mapa para orientarse. Aunque fuera difícil resistir las ganas de ayudarlo, Rogue decidió que sería mejor dejar a que su pequeño amigo aprendiera a regresar al gremio por su propia cuenta, pero Frosh se distraía fácilmente poniéndose en peligro, así que Rogue tuvo que salvarlo poniendo su vida en riesgo. Frosh se topó con Miliana y Kagura, que sintieron curiosidad por su disfraz de rana. En realidad, Frosh pensó toda su vida que era una rana y cuando supo que era un gato, lloró por 3 días seguidos. Más adelante, unos bandidos trataron de capturarlo para venderlo en el mercado negro. Cuando se encontró con Gray y Lluvia, se le salieron las lágrimas confesando que estaba perdido. Aunque Rogue también le dolía, prefirió darle la oportunidad de sobrevivir por su cuenta mientras continuaban vigilándola de cerca. El pequeño también dijo que quería construir el camino sin ayuda para ser digno de su gremio, pero continuaba distrayéndose con cualquier cosa. Después de un largo viaje caminando sin descanso, Frosh finalmente creyó haber llegado a su destino, pero en realidad se confundió de gremio llegando a Fairy Tail. En otro momento, Fairy Tail consiguió unas mesas de billar para que sus miembros pasaran el rato y como siempre Natsu causó un verdadero desastre jugando a su propio estilo. Cuando Ersa llegó tuvo un flashback de unos años atrás cuando jugó un juego de billar destrozando las bolas del primer tiro. En realidad llegó a ese lugar por error, pero el caso fue que cuando los hombres vieron el logo de Fairy Tail temblaron asustados huyendo de ella. Al parecer una ladrona con el nombre de Moulin Road atacó ese pueblo con su compañero Sonny y dijeron que eran miembros de Fairy Tail. Lo extraño fue que Ersa no conoció a nadie con ese nombre. Además, los aldeanos tenían miedo de presentar una queja ante el gremio por el rumor de que entre ellos había un monstruo y que los miembros de ese gremio destruirían los pueblos mientras cumplían con su trabajo. Aunque eso no era del todo mentira, Ersa les mostró que ella no era tan aterradora como decían los rumores. Aparte de eso, necesitaba saber dónde encontrar al tal Moulin Roach, ya que estaba segura de que era una farsante. Así que se metió a una cafetería de encubierto. Allí no tardó en encontrar a la que estaba dejando mal la reputación de Fairy Tail, o más bien dañándola más de lo que ya estaba. Los clientes salieron corriendo cuando se presentó la pelea. Moulin Roach era tan rápida que dejó a Ersa sin ropa, pero eso solo la hizo enfadar, tomándose la pelea en serio para darle una buena paliza, atravesando la pared con su cabeza. Moulin disparó con un arma de fuego, pero Ersa desvió todas las balas haciéndolas rebotar para que incluso metiera todas las bolas en los hoyos. Así que Moulin pidió disculpas explicando que era una simple migrante que necesitaba hacer lo que fuera para pagar las medicinas de su compañera Sonny. Ersa igual le dio una paliza
paliza no por sus crímenes, sino porque usó el nombre de Fairy Tail, el cual no debía ser tomado en vano porque significaba el juramento sagrado de la unión que existían entre sus compañeros. Después de asustarla como era debido, le dijo que si quería un trabajo real podía unirse debidamente al gremio. Ella resultó ser Visca Mulan, quien para ese momento ya había conseguido un esposo y tenían una hija, conviviendo todos felizmente dentro de la familia de Fairy Tail. En la colina de las estrellas, Lucy y Yukino decidieron hacer algo especial por los espíritus celestiales como agradecimiento por el gran trabajo que hicieron ayudándolos con el portal Eclipse. Como recompensa les concederían algo que ellos desearan, empezando primero con Aries. Ella, muy avergonzada, dijo que quería un bronceado. Natsu no dudó un segundo en chamuscarla con sus llamas, y curiosamente tuvo un resultado asombroso. Lucy tuvo un mal presentimiento al invocar a Tauro, y es que cuando le dijeron que pidiera un deseo, se deleitó observando detalladamente las preciosas curvas de Yukino y se fue satisfecho. La masoquista de Virgo esperaba recibir un castigo tan placentero que ya no pudiera soportarlo, conformándose con un simple toque en la cabeza que superó sus expectativas. Cáncer le hizo un corte afro a Happy, Capricornio mostró sus habilidades como poeta, Sagitario usó a Happy como un tiro al blanco para derribar una manzana de su cabeza, Géminis se transformó en una Lucy sexy con poca ropa, Libra aplastó a todos con la fuerza de la gravedad por simple satisfacción, Piscis se comió a Happy y luego lo escupió. Leo intentó seducir a Yukino mientras mandaba a volar a Natsu por los viejos tiempos, así que Lucy lo envió de regreso antes de causar más problemas. Como siempre, Acuario estaba de mal humor, más en esos momentos que descubrió a Scorpio engañándola con otras mujeres. Entonces pidió como deseo que Lucy la hiciera reír. Aunque pareciera imposible, Lucy hizo un show de comedia que mató a Natsu de risa, pero hizo enojar a Acuario, que les lanzó un chorro de agua provocando que Lucy quedara guindada como trapo morado. Eso sí que le dio risa. Entonces recostó a Lucy, que quedó agotada por el uso de magia y tuvo un flashback de todos los momentos que vivieron juntas desde que era una niña que la invocaba para jugar porque no tenía ningún amigo. Alrededor del mundo comenzaron a ocurrir cosas extrañas con la naturaleza: sequías, nieve en el desierto, migraciones de animales, clima fuera de lo normal y otras cosas sin explicación. Fairy Tail estaba vacío porque todos los miembros estaban cumpliendo misiones en las aldeas que no sufrían las consecuencias del clima. Gray y Lluvia llevaban agua, Elsa hacía los trabajos pesados de construcción, Wendy ayudó a navegar a un barco que quedó estancado por la falta de viento, Laxus paraba los rayos en las tormentas, Elba y Lisiana ahuyentaban a las bestias de un pantano. Ya todos habían terminado las buenas misiones porque Lucy tardó mucho tiempo en el baño. Solo quedaba una extraña solicitud donde pedían a un mago celestial. Cuando llegaron, no encontraron ninguna aldea sino una playa desierta de donde salió un monstruo marino atacándolos y Lucy no lograba invocar a Acuario. El monstruo se comió a Natsu y ninguna de las llaves de Lucy funcionaba. Cuando se liberaron del monstruo, Lucy seguía sin entender lo que le pasaba a su poder. En el gremio se dieron cuenta de que había algo raro con la ubicación de la misión, y más cuando Yukino llegó corriendo tratando de avisarle algo importante a Lucy. Lucy solamente consiguió invocar al maestro Cooks, pero él cayó sin fuerzas advirtiendo que había ocurrido algo terrible en el mundo celestial que ponía en riesgo al mundo humano. Antes de decir otra cosa, alguien lo capturó con un látigo de luz dorado. Se trataba de Virgo, o más bien la versión malvada de ella. Ni siquiera recordaba a Lucy porque no conservaba ningún recuerdo de su pasado, por lo que no le importó atacarla con todo su poder. Solo dudó un segundo y luego volvió a atacar torturándola a golpes hasta que ya no pudo más. Entonces aparecieron el resto de los espíritus celestiales con una nueva apariencia. Incluso Leo actuaba de forma diferente, diciendo que el Loki que alguna vez perteneció a Fairy Tail había dejado de existir y que el contrato con Lucy quedó anulado. Era aterrador ver lo mucho que cambió su personalidad. Lo más triste fue que ninguno de ellos tomara en cuenta la vieja amistad que tenían con Lucy. Para que lo entendiera mejor, decidieron atacarla dejando claro que ya no había ningún tipo de vínculo emocional que los uniera. Aún así, ella no quería que Natsu los lastimara, por lo que Happy se lo llevó volando antes de que se saliera de control. Los espíritus regresaron a su mundo enojados por no eliminar a Lucy, ya que supuestamente querían obtener lo que ellos llamaban la libertad perfecta. Intentando encontrar respuestas, Lucy quiso invocar al maestro Crux, que solo pudo aparecer en el interior de Orologio. Cruz contó que los contratos de los espíritus con los magos celestiales se rompieron repentinamente y por esa misma influencia, los espíritus se rebelaron, además de que el rey de los espíritus estaba desaparecido. Leo era el líder de las 12 puertas doradas y no dejaba de hablar de la libertad perfecta.
Yukino sacó un grimorio antiguo que hablaba sobre un ritual llamado Liberium, que requería de un globo terráqueo celestial para liberar a los espíritus celestiales de sus cadenas. Era muy triste que ellos pensaran de esa forma, pero no era momento de deprimirse. Makarov puso a Ersa a cargo de la misión y ella los dividió en grupos para que investigaran cualquier cosa que los ayudara a entender lo que ocurría y cómo contrarrestarlo. Sin que se dieran cuenta, Natsu viajó a Orologium, al reino celestial, para comenzar a patear traseros de una vez, y Tauro estaba gustoso de mostrar quién era en realidad el más fuerte. Las chicas ya habían visto una tonelada de libros en la biblioteca, descubriendo que muchos rumores sospechosos acerca de Liberum, como por ejemplo que el ritual debía ser realizado específicamente en un lugar llamado Astral Spiritus. No pudieron continuar investigando cuando fueron atacadas por Virgo. No podían alejarse mucho solamente corriendo, así que trataron de defenderse, quedando sorprendidas cuando Yukino usó técnicas de artes marciales que aprendió en Sabertooth. La otra sorpresa fue que Virgo ya no era masoquista, sino que más le gustaba hacer daño hasta que suplicaran piedad. Levi descubrió una lista con los objetos donados a la biblioteca donde decía que el globo terráqueo estaba allí. El problema sería descubrir su ubicación exacta, y se dieron cuenta de que Virgo fingía atacarlas con todas sus fuerzas solo para darles tiempo de encontrarlo, para poder robarlo después. Lucy invocó a la brújula Pixis para que les ayudara a orientarse en la dirección correcta. Al mismo tiempo, Natsu peleaba con Tauro, que esquivó un golpe provocando que Natsu cayera al vacío. En cuanto Levi encontró el globo terráqueo, Virgo no tardó en tomarlo y Natsu causó una distracción cayendo por el techo de la biblioteca. Cuando se dieron cuenta, Virgo ya se había ido, pero ese no era el mayor problema. Levi descubrió que la libertad que les daría el ritual a los espíritus celestiales provocaría que solo le quedaran apenas otros 12 días más de vida después de realizarlo. Isui y Arcadios paseaban por el mercado usando cabezas de calabazas para comer los platillos que estaban prohibidos en el palacio, cuando se toparon con el equipo de Natsu. Ellos les explicaron toda la situación y, para su asombro, la princesa confesó que el cambio de los espíritus fue ocasionado por su culpa. Después de todo, fue el proyecto Eclipse que el balance natural de las cosas perdiera su equilibrio, tanto en el mundo real como en el mundo celestial. Aunque Sui estaba arrepentida, quedarse deprimida no ayudaría en nada. En cambio, aprovechó para crear 12 llaves que obligaban a las llaves doradas a abrirse o cerrarse. Con eso podían mandar a los espíritus celestiales de vuelta a su mundo cuando trataban de atacarlos. Solo en ese momento cayeron en cuenta de que la princesa era una maga celestial, de lo contrario no hubieran podido desarrollar esa tecnología. Lamentablemente las llaves no estaban listas para usarse, y eso igual no haría ninguna diferencia, ya que se las robó un extraño pez acompañado de una mujer tiburón. Se trataba de Piscis, que tomó una forma bastante particular. La mujer tiburón se enfrentó a Lucy y Yukino mientras Natsu peleaba con su hijo para recuperar las llaves. Yukino invocó a un oso robot gigante que detuvo la mordida letal del tiburón, aunque lo mandaron a volar de un golpe. Enseguida se repuso con una bebida de miel que lo llenó de energía, pero Piscis era una madre experta en dormir niños con sus canciones de cuna. Piscis devoraba todos aquellos ataques de Levi, y el único que pudo darle una pelea en serio fue Arcadios con sus increíbles habilidades de esgrima. Aún así, su espada no pudo penetrarla, sino que se rompió en el acto. Natsu trató de lanzarle agua a su rival porque se suponía que esa era su debilidad, o al menos lo era antes de cambiar, porque ahora solo refrescaba. Igual Natsu aprovechó la distracción para quitarles las llaves. Mientras tanto, Lucy invocó a Orologium para que la princesa escapara, pero ella decidió quedarse para enfrentar las consecuencias de sus errores. Cuando se quedaron sin esperanza frente a Piscis, Natsu le pateó el trasero mandándola a volar. El problema fue que Piscis se enojó porque hicieron llorar a su hijo. Gracias a eso aumentó mucho más su poder, y ahora sí no pudieron evitar que se llevaran las llaves con ellos. Isui prometió crear unas llaves nuevas, pero eso no sería necesario, ya que en realidad se robaron un duplicado falso y Arcadios tenía las originales. Además, la princesa ya conocía la ubicación de Astral Spiritus, que era su siguiente destino. Cuando llegaron a la entrada a un camino lleno de niebla donde todos se perdían o se daban por vencidos, ellos usaron las llaves para poder continuar sin saber que los espíritus celestiales se encontraban realizando el ritual Liberium. Con el globo terráqueo en el centro, utilizaron su energía y luego una luz roja los iluminó, iniciando el proceso. Por suerte, Natsu llegó en ese momento, así que tuvieron que enfrentarse al grupo de magos que pretendía detenerlos. Aunque Lucy les contó que después de completar el ritual sus vidas serían acortadas, Leo dijo que no les importaba con tal de poder disfrutar una libertad verdadera, así fuera por poco tiempo.
Ya estaban cansados de servir a los humanos a pesar de que ellos eran mucho más fuertes. Lamentablemente para ellos, Hisui tenía las llaves para cerrar las puertas doradas, así que tuvieron que pelear otra vez para luchar por su anhelada libertad. Tauro notó que los magos se estaban conteniendo para no lastimarlos, por lo que Aries se burló y siguieron peleando hasta que llegaron los refuerzos de Fairy Tail. Sus amigos los ubicaron con la telepatía de Warren y escalaron la montaña por su cuenta. En medio del caos causado por la polémica, los espíritus escaparon por las puertas invitándolos a seguirlos, por lo que Hisui le entregó una llave a cada uno y Natsu pidió la de Leo, pensando que era el único que lo haría entrar en razón. Así cada uno partió por una puerta diferente, siendo transportados con Virgo, Ersa con Sagitario, Yukino con Libra, Kana con Escorpio en un duelo de cartas, Gray con Cáncer en un bar, Lluvia con Aries en un desierto, Levi con Capricornio en un show de TV, Natsu contra Leo, Wendy Acuario en un parque de diversiones, Mira Jane con la madre e hijo que representaban Piscis, Kagel y Lily con Géminis y finalmente Elfman contra Tauro, que logró hacerlo comer barro nada más para empezar la pelea. Aún así, Elfman no se dejó intimidar y menos cuando se dio cuenta de que Tauro sentía un terrible asco cuando tocaba el sudor, así que le llenó la cara con sus manos sudorosas y luego lo derribó para que le cayeran las asquerosas gotas encima. Entonces Elfman pudo usar la llave para enviarlo de regreso al mundo espiritual. Mientras tanto, Natsu trataba de recordarle a Leo el vínculo que alguna vez tuvo con Lucy, pero a él no le importaba nada de eso. Además, se encontraban en unas ruinas con algunos bloques flotantes, por lo que Natsu no pudo evitar que regresaran sus náuseas mientras Happy había quedado noqueado en el suelo y fue golpeado por el fuego negro de Leo. Lucy no parecía tener ninguna oportunidad contra Virgo. Kana se encontraba realmente confundida en el duelo de cartas al estilo Yu-Gi-Oh, con el que Scorpio decidió enfrentarla. Acuario se había convertido en una niña malcriada que hacía cualquier cosa que le parecía divertido sin importarle lastimar a los demás. Wendy no podía hacer otra cosa que seguirle el juego mientras huía por su vida, y cuando Acuario no la encontraba, simplemente comenzó a destruir todo el lugar. Wendy estaba enojada pero continuaba siguiéndole el juego, distraída como cualquier otra niña pequeña más. Acuario la invitó a comer helado y Wendy se dejó llevar, ignorando las advertencias de Charlie, hasta que ella misma comprobó que no había nada malo con el helado y se sentaron juntas a disfrutarlo como si fueran las mejores amigas. Wendy no quería seguir peleando, pero Acuario dijo que solo era un juego y se preparó para volver a atacar. Wendy y Charlie terminaron atrapadas en una noria sin poder esquivar los siguientes ataques letales, hasta que uno fue detenido por una bola de fuego de Natsu que venía cayendo del cielo luego de que Leo lo mandara a volar. Happy tardó mucho en desatascar a Charles mientras seguían siendo atacados, por lo que Natsu rompió la noria y a duras penas escaparon. Cuando logró detener los ataques por completo, Acuario se puso a llorar porque había perdido el juego, pero no había tiempo de consolarla ya que la atracción terminó de romperse cayendo a pedazos. Entonces Wendy salvó a Acuario y Happy a Charles, mientras Natsu fue el único en estampillarse contra el suelo. Acuario estaba feliz de haberse divertido con su nueva amiga, así que dejó que la enviaran de regreso sin poner más dificultades. Mira Jane criticaba a Piscis porque estaba malcriando a su hijo y eso enojaba a la Tiburón, porque ellos eran la pareja perfecta de madre e hijo con movimientos especiales únicos para pelear contra sus adversarios. Aún así, Mira Jane sujetó a cada uno por la cola y los noqueó de un golpe diciéndoles que a pesar de tener una relación muy estrecha, no era bueno que se consintieran tanto el uno al otro. En el duelo de cartas, Kana y Scorpio podían invocar a sus propios compañeros analizando muy bien sus habilidades para planificar las mejores jugadas. Por suerte, Kana conocía muy bien a sus amigos y sabía cómo combinar los equipos para volverlos más fuertes, además de aprovechar las debilidades del enemigo en su contra y patearles el trasero. Luego de una larga pelea de muchas rondas, Kana logró dominar a Scorpio en su propio juego y derrotarlo, mientras Natsu regresó con Wendy al campo de batalla de su pelea con Leo, y a Grace le estaba haciendo complicado ganar la pelea que consistía en un simple reto de baile. Pero es que era tan vergonzoso que prefería desvivirse que menear la cadera. Entonces Cáncer lo puso en unos zapatos que lo obligaban a moverse. Para Grace eso era una pesadilla, pero Cáncer cortó el muro en su corazón que bloqueaba todas sus emociones reprimidas. Así fue como Grace finalmente sacó los pasos prohibidos al mejor estilo de Michael Jackson. Gracias a eso comenzó a destrozar a su oponente con la técnica que él mismo obligó a desarrollar, y aparte de eso, Gray convirtió el suelo en una pista de hielo para hacer unas grandiosas acrobacias que emocionaron tanto a Cáncer que casi olvida que iba perdiendo. Así que recordó que era una batalla de baile y comenzó a atacar al ritmo de música. Los dos usaban sus mejores técnicas de combate combinadas con pasos de bailes hasta llegar al punto de formar un dúo romántico donde Gray tanto a Cáncer con sus pasos que le pidió que le hiciera lo que quisiera. Así que Gray le pidió que se fuera a casa
casa en el momento que recuperó el control de sus emociones, cayendo avergonzado por lo que hizo. Amenazó a Cáncer para que nunca le contara a nadie lo que vio, y él mismo esperaba poder olvidarlo. Natsu y Wendy solo encontraron un rastro de Leo en el interior de una ruina. Cuando encontraron una posible puerta secreta, a Natsu solo se le ocurrió romperla de un golpe sin imaginar que sacudiría a todo el mundo celestial. Aunque casi nadie lo notó la diferencia, Arcadios descubrió que había aparecido una nueva puerta dorada y la princesa no dudó en investigar su interior. Levi había estado participando en un reto de conocimiento contra Capricornio, donde podrían caer en una trampa mortal si respondían demasiadas preguntas erradas. Cuando ya ninguno de los dos sentía que podía aguantar otra pregunta sin caerse, a Levi le pidieron que confesara el nombre del hombre que le gustaba. Capricornio no podía creer que estuviera dispuesta a decirlo con la cara llena de vergüenza con tal de no ser derrotada. En cambio, quien cayó a la trampa fue él, que la declaró la reina de los exámenes antes de dejar que los enviara de regreso. Mientras el equipo de Natsu seguía buscando a Leo, fueron atacados por lluvia de jeringas que lanzó Fyuko, otro espíritu celestial de los signos zodiacales aparte de los 12 ya conocidos. Para que entendieran, ella les explicó que existía otra constelación, entre Escorpio y Sagitario, y pues ella era el espíritu correspondiente a esa, la portadora de la serpiente y experta en medicina que atacaba usando insumos de salud. Además era la administradora de Astral Spiritus, así que podía hacer lo que quisiera en ese lugar. Luego de aturdirlos gritando sus oídos con estetoscopio, procedió a realizarles un examen oral con una paleta gigante para después sanar sus heridas con cientos de banditas lastimándoles la piel, y después le chequeó los dientes sin imaginar que le caería perfecto a Natsu, que ya necesitaba una consulta gratis. Los demás sí sufrieron con el dolor de muelas, pero los tratamientos todavía no terminaban. Faltaba una inyección venenosa y el ataque de unos robots cirujanos. Mientras tanto, Lluvia ya había caminado 10 kilómetros por el caluroso desierto. No había peor debilidad para alguien con poderes de agua que quedar deshidratado. Cuando su mente comenzó a provocarle alucinaciones, fue el momento perfecto de Aries para atacar a bordo de la camioneta que usaba como corredora callejera. Primero torturó un poco a Lluvia bebiendo el agua y tirándola al suelo sin dejar probar una gota. Entonces comenzó la batalla real, pero Lluvia ya no podía usar sus poderes, siendo imposible que la torturaran más arrastrándola detrás del vehículo. En sus últimos momentos de desesperación, Lluvia logró sentir el poder del agua cerca y consiguió usar nuevamente su poder. Resulta que la camioneta usaba agua para enfriar el motor y eso fue suficiente para derrotar a Aries. Ahora el problema sería encontrar una salida del desierto. Yukino también luchaba con un terreno difícil, ya que debía mantener el equilibrio sobre unas rocas que le balanceaban sobre un acantilado. Gagel y Lily fueron transformados en ratones y encerrados en una jaula por el par de gemelos de Géminis que querían cuidarlos como si fueran mascotas en lugar de pelear como era debido. Lily tuvo que tragarse su orgullo, actuando tierno para distraerlos y que Gagel escapara, pero solo por poco tiempo antes de que los hermanos lo alcanzaran transformándolo ahora en gato, hasta que otros animales quisieron atacarlo, pero los derrotados fueron ellos y ahora debían obedecerlo. Con ayuda del oso causó una distracción que le permitió atacar por la espalda y provocó que los niños usaran su magia en ellos mismos transformándose en un gato y una serpiente. Entonces Gage los atacó con un cañón para derribarlos y los envió de regreso con la llave, recuperando también su forma original. Por otro lado, Ersa y Sagitario tuvieron un reto de 3 rondas donde el primero en ganar 2 de ellas obtendría la victoria. Primero hicieron un reto de tiro con arco a caballo. Sagitario ya era mitad caballo y Ersa creó con su magia, ganando la primera ronda. Después tuvieron una carrera donde obviamente ganó Sagitario por ser más rápido con su propio cuerpo. Finalmente tendrían un combate en medio de un campo minado. Para Ersa era más difícil pelear sobre otro animal y cayó enseguida al suelo, por lo que Sagitario esperaba que se rindiera al quedar en desventaja, pero ella no se rindió saltando a través de explosiones de minas. A diferencia de Sagitario, que podía evitar pisarlas gracias a su instinto animal, cuando creyó que acorraló a Ersa al dejarla desarmada, ella descubrió el lugar más seguro montándose arriba de su lomo donde no lograba alcanzarla. Entonces se cambió la pesada armadura para usar una ropa de vaquera, cabalgando a toda velocidad para recuperar su lanza y seguir peleando hasta que Sagitario fue derrotado por culpa de una explosión. El equipo de Natsu no había logrado vencer a Ophiuku. Cuando Leo le dijo que ya no era necesario que continuara entreteniéndolos porque ya no podía detener sus planes. Entonces el túnel donde estaban se destruyó, demostrando que estaban otra vez fuera y que la verdadera forma de Ophiuco estaba conectada con una serpiente gigante. Las constelaciones de los espíritus celestiales que fueron sellados aparecieron en el cielo cuando Leo comenzó otra vez el ritual de Liberium, ya que sin importar que ellos estuvieran en el mundo celestial, podían completar el ritual si apuntaban el poder del globo terráqueo directo a sus constelaciones. Natsu volvió a pelear para evitar que terminara de realizar el ritual mientras sus compañeros eran atacados por los rayos rojos cuando trataban de recuperar el globo. Por lo menos Natsu y Leo ya habían comenzado a divertirse a luchar con todas sus fuerzas, a diferencia de Wendy, que en cuanto tocó el globo fue golpeada por su poder.
Natsu se distrajo por eso, recibiendo también un ataque directo, igual que tuvo que seguir resistiendo durante el combate mientras Happy intentó encargarse el de la bola, pero no pudo alcanzarla. Entonces Wendy trató de caer desde arriba y tampoco tuvo éxito. Natsu ya podía escupir fuego y se encontraba agotado, por lo que Leo aprovechó para continuar el ritual. Pero Natsu no se lo permitió, sino que le sujetó la mano para devorar sus llamas oscuras y con eso por fin logró darle el golpe final para después enviarlo de regreso al mundo celestial. Aún así el ritual no dejó de funcionar, y es que Ofiuco continuaba recitando un hechizo. La oscuridad que absorbió Natsu provocó que se enfermara con fiebre y dolor de estómago, debido a que era incompatible con su magia de Dragon Slayer. Lucy todavía no había derrotado a Virgo, luego de ser acosada por sus juegos pervertidos, hasta que por fin logró acorralarla contra el suelo suplicándole que le diera la cara y recordara la vieja amistad que tenían. Aunque Virgo titubeaba, no se deja convencer. Al mismo tiempo, Yukino trataba de hacerle recordar a Libra el vínculo que tenían, pero ninguno de los dos espíritus celestiales querían escucharlas, por lo que no podían entender lo que significaba desear libertad tanto como ellas deseaban. Natsu estuvo a punto de recibir un golpe letal de no ser porque Arcadios lo protegió en el momento justo, mientras que el resto de Fairy Tail buscaban salir del subterráneo donde podían escuchar todo lo que ellos decían, como cuando la princesa explicó que se dio cuenta de quién estaba realmente detrás de la rebelión de los espíritus. Era el rey de los espíritus que de alguna manera consiguió manipularlos. Aunque descubrieran quién era el verdadero enemigo, tendrían que pasar por encima de Ofiuco para llegar hasta él. Happy señaló en una parte de la serpiente que estaba iluminada y Natsu no dudó en golpear sin tomar en cuenta lo arriesgado que era. El poder de Ofiuco se descontroló, alterando el balance astral espíritus, y por lo tanto los mundos en su interior se distorsionaban. Igual a Natsu no le importó volver a atacar, provocando que las diferentes dimensiones se fusionaran mezclando los combates de Lucy contra Virgo y Yukino contra Libra. Entonces las magas celestiales usaron sus poderes combinados para derrotar a los espíritus y mandarlas a su hogar, con la confianza de que estaban haciendo realmente lo correcto. Después ellas mismas regresaron con sus amigos y Natsu ya había sacado toda la energía oscura que lo había enfermado. Pero los problemas estaban lejos de terminar. Ofiuco se burló porque el plan era que los espíritus celestiales regresaran con el rey y el deseo de conseguir la libertad fue implantada en sus mentes para que participaran en el ritual Liberium. El rey estaba recibiendo la magia del globo terráqueo conectado con las constelaciones, y si se hacía demasiado poderoso terminaría destruyendo el mundo celestial. Como siempre, Natsu, haciéndose el héroe, prometió que no lo iba a permitir. Sin embargo, cuando fue a lanzar un puño de fuego, las llamas se regresaron a golpearlo a él mismo, por culpa de una ocarina que le permitiría a Ofiuco manipular su alrededor. Levi descubrió información importante en uno de los libros que se llevó. Los que estaban abajo podían sentir la tierra sacudirse, y resulta que para detenerle a Liberium debían destruir a Ofiuco, y eso incluía absolutamente todo el gigantesco cuerpo de la serpiente. Mientras Natsu peleaba con la parte superior, ellos se encargarían de no dejar nada en la parte de abajo. Lucy y Wendy trataban de alcanzar el globo que volaba lejos y atacaba si se acercaba demasiado. Natsu no encontraba la forma de contrarrestar la ocarina. Los miembros de Fairy Tail estaban destruyendo todo el terreno a su alrededor. Lucy estaba perdiendo las esperanzas cuando Yukino invocó a Denea. El espíritu prometió que iba a destruir el globo y comenzó a aletear a su alrededor solo para terminar siendo electrocutado. Allí, Yukino perdió la esperanza, aún más cuando vieron a Ofiuco le estaba dando una paliza a Natsu y en medio del caos de las rocas destruidas estuvieron por caerle encima a la princesa. Aunque Arcadios logró detenerlas el tiempo suficiente para que ella escapara, no pudo resistir para salvarse a sí mismo. Por suerte, Wendy estaba cerca y quitó la roca con su aliento de viento, como también pudo usar su poder de sanación. Pero la desesperación solamente aumentó cuando Liberium llegó a su fase final lanzando un rayo rojo al suelo para absorber todo Astral Spiritus, y no se les ocurría ninguna forma de detenerlo. No sabían que Fairy Tail se encontraba destrozando todo el terreno que se encontraba abajo. Cuando Izui, Lucy y Yukino fueron alcanzadas por el rayo, la princesa solo se lamentaba arrepentida por lo que había ocasionado con sus errores. Las chicas la animaron a recordarle que siempre pensó primero en su nación. Entonces las tres, como magas celestiales, debían hacer un último intento. Izui mencionó una antigua magia olvidada llamada Godfred, que pudieron activar solo combinando el poder de las tres juntas. Ofiuco se burló porque Liberium estaba tan avanzado que sería imposible de detener, y de hecho les costó mucho mantener el poder. Aún así usaron toda su fuerza de voluntad para reactivarlo, al mismo tiempo que Fairy Tail terminaba de destruir los escombros inferiores, y Natsu tampoco se quedaría atrás en esa pelea. Y es así como acaba esta parte del anime. Si has llegado hasta esta parte, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí. Así que comenta libertad en los comentarios y dime si te gustaría que continúe resumiendo este anime. También acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video, ya que esto me ayuda mucho a seguir creciendo. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.